Y bien, lo que estuvimos platicando desde la clase pasada era un tópico contemporáneo en torno al término ente. Recuerden que dedicamos una parte al repaso de la doctrina aristotélica y otra parte a retomar algún problema filosófico suscitado de cada uno de esos términos en la metafísica aristotélica. Y en este segundo momento, dado que estamos hablando del ente, me pareció apropiado elegir esta perspectiva nueva que plantea Heidegger para preguntarse por el ser. Y yo les había dejado estas 6 preguntas que las podían contestar acudiendo a diversos parágrafos de la obra de Ser y Tiempo. De hecho, yo les puse a qué parágrafos y qué capítulos acudir. Espero los hayan al menos ojeado. No las vamos a responder precisamente aquí porque esto es más bien una invitación para que ustedes investiguen, sino que vamos a hablar de esto que nos plantea Heidegger en su obra, que es una nueva perspectiva de investigación metafísica a partir de la experiencia propia del ente que se pregunta por el ser. Y bueno, estábamos hablando de que Heidegger replanteaba, ¿verdad?, este modo de preguntar por el ser y dice que tenemos que entender la pregunta misma que nos hacemos, la pregunta por el ser, para que podamos abordarla de una mejor manera y nos evitemos volver a caer en los errores del pasado, el pasado, la historia de la filosofía, que se ha equivocado porque no ha sabido preguntar correctamente. Y les decía yo, en una investigación es importante hacernos bien la pregunta de investigación, porque de lo contrario, los esfuerzos que hagamos intentando resolver esa pregunta mal planteada, en caso que fuera mal planteada, pues van a ser infructuosos, ¿sí? Los resultados que vamos a obtener de una investigación así no van a ser los mejores. En cambio, si nos planteamos bien nuestra pregunta de investigación, daremos pasos concretos y seguros con resultados confiables o resultados cercanos a los que esperamos. Entonces, por eso es la importancia de plantearse bien la pregunta. Y bueno, en este afán de replantearse bien la pregunta, dice, bueno, se encuentra Heidegger con que nosotros ya comprendemos parte de lo que estamos preguntando y habíamos dicho el por qué. Tan solo el hecho de que nosotros seamos capaces de plantearnos el término ser, y ni siquiera a un nivel intelectual como el de una clase de filosofía, sino a nivel ordinario, cuando decimos que una cosa es de tal color, cuando decimos que yo soy estudiante, cuando decimos que algo es tal cosa, ¿no? En un nivel cotidiano entendemos en parte el término ser. Entonces, tenemos una precomprensión del ser. Y esta precomprensión es un dato a tomar en cuenta. ¿Qué otro dato hay que tomar en cuenta cuando nos hacemos una pregunta? ¿A quién o a qué cosa le preguntamos? ¿Le podemos preguntar a las cosas? Bueno, en un sentido amplio, sí, pero ninguna de las cosas nos va a responder como si nos responde un ser humano, ¿sí? Un ser especial, muy diferente a todos los demás seres, un ente privilegiado. ¿Y cuál es ese ente privilegiado al cual nosotros podemos preguntarle? El hombre mismo. Ahora, aquí vamos viendo entonces que ya hay 2 elementos en la pregunta por el ser. Vemos que la pregunta por el ser ya asume que nosotros comprendemos algo previamente, ¿sí? Una precomprensión del ser. Y luego, ¿a quién le preguntamos? A nosotros mismos. La pregunta va dirigida a nosotros mismos. Aquí tenemos otro elemento. Entonces ya tenemos, ¿sí?,
el sujeto al cual le vamos a preguntar por el ser. Y porque es el mismo hombre quien se pregunta por el ser, coincide la pregunta con el sujeto a quien se va a preguntar. Entonces, lo que hace Heidegger en esta primer parte de la introducción, en su capítulo primero y segundo, no es otra cosa sino decirnos, oigan, a lo largo de la historia de la filosofía, empezaron a hablar del ser, pero se equivocaron, dejaron de plantear la cuestión a profundidad y se quedaron solamente con algunas partes del problema, partes del asunto, en lugar de profundizar sobre el ser desde el sujeto o desde el ente que se pregunta por el ser y que lo precomprende, dice Heidegger, los filósofos se dedicaron a buscar al ser en los demás entes, que obviamente tienen un ser, pero cuando intentamos acceder al ser desde los demás entes, chocamos con muchas cosas. Intentamos cosificar al ser. Entonces, por eso dice Heidegger, en lugar de acudir en la investigación por el ser como esos filósofos del pasado que estuvieron mal, tenemos que acudir a preguntar por el sentido del ser desde el ente que se pregunta por el ser, y esto es el ser humano. Ojo, porque hay algunos autores que dicen que Heidegger y otros filósofos fenomenólogos tratan de evitar términos como hombre, ¿sí? O ser humano, pero eh, tengan ustedes conciencia de que vamos primero avanzando poco a poco en este lenguaje heideggeriano que de suyo ya es algo complicado. Y luego que si bien Heidegger quiere salirse de esta dinámica de conceptos, ¿sí? De conceptos quietos, de conceptos que se vuelven pesados en sí mismos y poco prácticos y que además no reflejan el ser que se da en las cosas, Heidegger prefiere buscar indicadores formales, y eso sí apréndanselos. En Heidegger, si bien no hay conceptos definidos, pero sí hay indicadores formales. Y un indicador formal para evitar esos errores del pasado, en este caso para hablar del hombre, del ser humano, pues Heidegger trata de evitarlo ocupando el término Dasein. El Dasein significa ser ahí, ¿sí? Y podríamos dar toda una clase sobre el Dasein y todo lo que implica, incluso yo creo que un poquito más de una clase, pero por ahora no es nuestro enfoque. Lo menciono para que tomen ustedes conciencia de que más bien cuando estamos en el pensamiento heideggeriano, estamos hablando del Dasein. Y cuando hablamos del Dasein, hablamos del hombre, del ente que se pregunta por el ser. Ok. Entonces, encontramos que el hombre es un ente privilegiado. ¿Por qué? Porque precomprende algo de lo que es el ser. Y luego, porque él mismo es el quien debe responder esa pregunta. Y bueno, ese es el resumen de lo que platicamos en la clase anterior. Y ahora estamos por continuar con la exposición. Ok. En esta diapositiva. Como dice el recuadro, si la pregunta por el ser debe ser planteada explícitamente y de tal manera que sea del todo transparente para sí misma, es decir, que sea una pregunta muy clara, esta pregunta, ojo,
exigirá, según las aclaraciones hechas anteriormente, exigirá la explicación del modo de dirigir la vista hacia el ser, de comprender y captar conceptualmente su sentido. Esto es importante, muchachos. Y aquí estamos en parte de la médula del planteamiento heideggeriano. Porque la pregunta debe ser planteada explícitamente y transparente a sí misma. Es decir, debemos comprender todo lo que, lo que carga esa pregunta por el ser. Y entonces, ¿qué necesitamos? Primero, además de lo que ya habló Heidegger hace un momento, de explicar el modo de dirigir la vista hacia el ser. Aquí, muchachos, preguntémonos, cuando nosotros volvemos a tener esta materia que se habla del ser, del ente, en efecto, es la segunda vez que vemos estos términos propiamente en una materia en su carrera, ¿cierto? La primera vez se toparon cuando llevaron la ontología en primer semestre. Y cuando se afrontaron en esa primera ocasión, no sé la experiencia de cada uno de ustedes, pero en mi experiencia fue terrible porque los conceptos eran una cosa incomprensible y los textos que nos tocó leer, que fue en Esencia, supongo que ustedes también, pues peor. Si yo entregué mis trabajos en aquel primer semestre fue porque de veras teníamos que entregarlos, pero yo tuve una mala experiencia para abordar esos términos. Pero cuando me tocó a mí, por ejemplo, en quinto semestre, afrontarme ahora de la metafísica uno, todo fue muy diferente. ¿Por qué? Porque mi comprensión ya era un poco más amplia en cuestiones filosóficas, porque ya tenía un método de estudio diferente, porque ya tenía algunas estrategias para abordar temas difíciles, porque ya había leído lo que otros habían dicho sobre estos conceptos del ente y del ser. Entonces, a diferencia de cómo estaba, como la había pasado en primer semestre, al tratar de entender el ente y el ser y etcétera, en quinto semestre a mí se me hizo un poco más fácil e iba yo conectando cosas de la historia de la filosofía con lo que íbamos viendo en clase. ¿Por qué les doy este ejemplo? Y no porque yo sea un ejemplo ejemplar, sino que es lo que me parece que a varios nos puede pasar. A varios y no a todos, obviamente. Cuando en la primera vez no entendemos mucho, pero pasa el tiempo y lo volvemos a ver y gracias a toda esa experiencia que hemos tenido a lo largo del tiempo, ya podemos comprenderlo mejor. Incluso en la propia vida y en la propia vocación. A veces en el momento, en el factum, no entendemos, no alcanzamos a dimensionar el significado de un acontecimiento, sino hasta mucho después. Y es lo mismo que nos plantea Giambattista Vico en su obra. Primero sentimos y después reflexionamos. Primero hacemos las cosas y después tratamos de regresar a entender qué consecuencias tuvieron lo que hicimos. ¿Por qué les digo todo esto? Porque es lo que nos está diciendo Heidegger. Tenemos que identificar cómo estamos abordando las cosas, en este caso, cómo estamos abordando al ser, porque de ese modo, ¿sí? Del modo como tú te perfiles a estudiar al ser,
va a depender mucho las respuestas que vas a encontrar. Dicho de otro modo, si tú ahorita tuvieras un profesor de Metafísica 1 que sea puramente tomista y que no exista para él otro planteamiento filosófico, les pregunto, qué sesgo tendrías tú al estudiar al ser, al estudiar al ente? Obviamente sería un sesgo totalmente tomista y quizá hablarían de otros filósofos y su metafísica, pero será desde el punto de vista aristotélico tomista. Posiblemente no avanzaríamos gran cosa porque sería una visión eh, unívoca sobre el ser. Si se dan cuenta entonces cómo es importante el modo en el que nosotros nos perfilemos para trabajar un problema. En cambio, si tuvieran un profesor, bueno, voy a hablar con algún ejemplo, quizás a ustedes les dio clase el maestro David, quizás todavía. El maestro David tiene una gran influencia heideggeriana. Y bueno, gracias a Dios, nosotros, mi generación aprendió mucho de Heidegger a través de sus clases. Pero, por ejemplo, si esta clase él se las diera, seguramente iban a tener una visión revisionista desde la influencia heideggeriana. Entonces, de igual modo, estaría sesgada. Ojo, aquí no estamos diciendo que el sesgo sea bueno o malo, solamente estamos haciendo resaltar la importancia del modo de dirigir la vista hacia el ser, tal como lo dice Heidegger. Bueno, entonces, primero hay que tener claro cómo dirigimos nuestra vista hacia el ser. Luego, tenemos, tenemos que preguntarnos cuál es el modo de comprender y captar conceptualmente el sentido, obviamente el sentido de el ser. Ahora aquí Heidegger nos está planteando que tenemos que tratar de ponernos frente a la comprensión misma, si acaso eso se puede hacer, para entender todo lo que implica la comprensión. Y esto es muy fenomenológico porque cuando tú tratas de abordar algo entendiendo, entendiendo el fenómeno desde esta dinámica de la comprensión, ¿sí? De una conciencia que se enfrenta frente a un objeto dado, y es un objeto dado inacabado, inacabado en esa experiencia, es decir, no ha sido totalmente agotado por las conciencias o por la conciencia, sino que cada individuo conoce una parte, te das cuenta que las cosas que tú piensas que son algo definido y acabado, realmente no lo son. ¿Por qué? Porque en este comprender, en entender, ¿sí? En este ejercicio del entender y del comprender, cada quien, cada personaje aborda los problemas, aborda las cosas desde un punto de vista de comprensión muy particular, con una historia, con un sesgo diferente al tuyo, ¿sí? En una época determinada. Entonces la comprensión se hace histórica. ¿Y la comprensión es condicionada a la historia? Claro, sí lo es. Y entonces el pensamiento heideggeriano gira, o no gira, sino más bien va montado sobre una nueva teoría epistemológica
en la cual la verdad es una aprehensión, bueno, quizá no una aprehensión, sino más bien un desvelamiento de lo que está ahí, más que de una apropiación. ¿Sí? El realismo en Heidegger se disuelve para dar paso a una epistemología fenomenológica y hermenéutica. Entonces, ¿cómo bajamos esto hacia la investigación sobre el ser? De la siguiente forma. Heidegger trata de buscar esas condiciones del comprender. Trata de entender qué significa de fondo la comprensión y se da cuenta de que la comprensión tiene mucho que ver con toda la carga histórica que cada individuo lleva. Y esa carga histórica, esa tradición, en cierto modo le impulsa a comprender de una manera sesgada las cosas. Y entonces, a partir de este dato, Heidegger, ¿qué nos propone? Que si bien no nos podamos salir de esta dinámica del comprender, ¿sí? No podemos abandonar nuestra tradición, no porque no podamos, más bien porque no podemos renunciar a nuestra historia, a nuestro pasado. Y entonces, Heidegger se plantea una misión muy parecida a la psicología experimental de Freud, a, a buscar este insight, a ir mediante un ejercicio reflexivo hacia esa tradición para entenderla y para indicar desde la propia tradición qué cosas no fueron bien comprendidas. Porque de ese modo, lo que estaba oculto y que estaba determinando nuestra comprensión del ser, ahora ya no va a ser oculto, sino va a ser evidente. Y si nosotros sabemos aquello que nos estaba moviendo eh, inconscientemente, si lo llegamos a comprender, ahora lo podemos modificar, ¿sí? Incluso podemos indicar en qué momentos especialmente nos afectó más al abordar un problema, ¿sí? Al entender un hecho. Entonces, no es otra cosa, y lo voy a decir de una manera burda, no es otra cosa sino sanar nuestra historia, nuestra historia intelectual, sacando del inconsciente todo aquello que hemos aprendido sobre el ser, sobre el ente, para que no demos por sentado nada, sino más bien replanteemos todo. Por eso Heidegger le llama esto una destrucción de la metafísica. Revisar la tradición. Y revisándola, vamos a encontrar los momentos en los cuales la historia y los filósofos se han equivocado al hablar sobre el ser. Entonces, fíjense de 2 puntos nada más de lo que nos dice en este cuadro Heidegger, todo lo que ha salido. Porque Heidegger se está planteando una investigación, vaya, muy, muy en serio. Y es parte de lo que nosotros vamos a encontrar en esta obra de Ser y Tiempo y en otras de sus obras. Ya veremos si las podemos leerle el siguiente semestre, pero mientras les comento, sería muy, muy loable que ustedes al menos leyeran el discurso de qué es metafísica de Martin Heidegger, que está disponible en la carpeta de metafísica de Edmodo. Y además, eh, mm, eso ya es más recomendación mía, si quieren entender el planteamiento heideggeriano a posteriori, sobre todo desde esta parte fenomenológica y hermenéutica, eh, les recomiendo leer el texto Fenomenología Hermenéutica de la Facticidad, o creo que es hermenéutica de la no, ontología, perdón, ontología hermenéutica de la facticidad.
así se titula. Y en esta obra nos habla sobre el comprender, ¿sí? Sobre el ejercicio de la hermenéutica. Y así podemos entender más a profundidad este segundo punto que les acabo de ampliar y discutir. A ver, muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda o algún comentario? Bueno, Eric, bueno, es que me daba, bueno, trato como que de ir siguiendo y sí me parece confuso el planteamiento y eso, pero bueno, creo que voy entendiendo un poco bueno, esta parte, ¿no? O al menos como que la propuesta, ¿no? O esta última parte que es como la propuesta heideggeriana, ¿no? Pero bueno, me llevaba la atención esa parte de como que así llamada como propuesta, ¿no? Bueno, en este caso, como la mencionabas, ¿no? Esta parte de la destrucción de la metafísica, que bueno, nada más sería como que me confirmes o me digas así como, porque bueno, yo entendía que esta destrucción de la metafísica viene siendo, pues, por decirlo así, como que una revisión de lo aprendido, pero a su vez es cosa como de lo que ya se sabe o de los conocimientos previos, pero a su vez como que hacer caso omiso a estos para poder hacer metafísica o cómo sería esta parte de la destrucción. Bien, la destrucción, sí, ya indicaste los dos momentos. El primero, la revisión, y bueno, el segundo, tomar una postura de acuerdo a lo que ya uno ha revisado. Nada más que aquí el detalle es que esta destrucción trata de poner, de hacer conciencia, de hacer consciente lo que estaba inconsciente. El inconsciente, recuerden este planteamiento de la psicología experimental contemporánea, que dice que muchas veces eh, nos determina o nos mueve con mayor fuerza de lo que pensamos. Es muy fuerte el inconsciente en nuestra vida. Y en Heidegger, el inconsciente sería esa tradición que nosotros asumimos como válida, como dada, y que obviamente a través de esa destrucción lo que vamos a hacer es hacerla consciente, revisarla, replantearla, eh, reanalizarla. ¿Para qué? No solamente para omitirla, ¿no? Sino más bien para encontrar aquellos puntos en los cuales se ha hecho un manejo inadecuado de los términos del ser. Porque si nosotros entendemos en qué momento se equivocaron otros, nosotros podemos tratar de evitar esos errores. Entonces, la utilidad de la destrucción no solamente es hacer conciencia, traer a la conciencia lo inconsciente, sino más bien, una vez hecho ese ejercicio, el primer punto, ocupar una postura al respecto. Es decir, una vez que ya encontramos los errores o los desaciertos de la historia, nosotros identificarlos y señalar claramente cuáles han sido esos puntos y obviamente tratar de evitar caer en esos problemas. No sé si quedó un poquito más claro, César. Sí, sí entendí. Bueno, al principio ya después me perdí un poco, pero bueno, sí entendí bueno, los dos momentos, ¿no? La revisión y la postura, ¿no? A tomar, ¿no? Pero sí, gracias. Ok, muy bien. ¿Alguien más, muchachos? A mí podrías repetirme lo del Dasein, del ser ahí. Bueno, no sé si hay así como que una definición más. Bueno, lo que les decía al inicio que si quisiéramos hablar o más que definir, porque recuerden, en Heidegger no hay tanto definiciones, sino indicadores formales, nos llevaría mucho tiempo, pero bueno, en alemán lo que trata o lo que traduce Dasein es ser ahí, y lo que explica el mismo Heidegger en estas primeras páginas
es que es un ser que no está condicionado de manera, de la misma manera como lo están los demás entes. ¿Por qué? Recuérdenos, al menos los otros vivientes animales. Los vivientes animales tienen un modo de ser consecuente con su naturaleza, irracional. Siguen un ciclo de vida muy diferente al nuestro, y no estoy hablando solamente de los pasos biológicos del ciclo de vida, sino que me refiero a todo lo que involucra la vida, porque el ser humano o el Dasein, ¿sí? Que es un ser ahí, es un ser que hace proyecto de sí mismo. Es decir, el Dasein o el hombre, el ser humano, no está terminado y su vida no se agota en la consecución de las actividades que hacen los demás animales vivientes. Bueno, todos animales vivientes. Sí, por ejemplo, el, el hombre es capaz de aprender el arte. El hombre es capaz de aprender a nadar. El hombre es capaz de eh, hacer cultura. Por lo tanto, perdón, ok, y el hombre es capaz de hacer todo eso, pero eso está en proyecto. Si el Dasein, el ser ahí, lo decide y lo hace, se va definiendo a lo largo de su vida. Porque no nace siendo un artista, no nace siendo un hombre culto, no nace haciendo historia, sino más bien es conforme el Dasein, el ser ahí, decide ser ahí. Lo que Heidegger aquí desde la antropología nos quiere indicar no es otra cosa sino que el Dasein, el ser humano, no tiene una esencia definida, no está acabado, sino más bien el Dasein es un proyecto por hacer. ¿Y quién es el responsable de hacer ese proyecto? El Dasein mismo. Lo que ha querido resaltarnos entonces con el término Dasein Heidegger es que no es definible, porque el ser humano puede ser muchas cosas. Y desde el nacimiento, repito, no está destinado a definirse como algo. Y incluso aunque se lo terminen imponiendo, al fin y al cabo es el Dasein mismo, individual, el que va a decidir si lo hace o no lo hace. A grandes rasgos, Tonal, eso es parte de lo que implica lo que nos quiso decir Heidegger al escribir Dasein como ser ahí. Sí, amplio un poquito más, Tonal. Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más, muchachos? Es una lectura difícil y su interpretación ni se diga, pero vamos poco a poco. Díganme. ¿Algo más? ¿No? Bueno. Ok, entonces retomamos. No nos perdamos, muchachos. Dijimos que Heidegger, además de que dice que la tradición filosófica ha olvidado el problema del ser, él trata de replantearse la pregunta para que, una vez planteada muy bien la pregunta, evitemos esos errores del pasado. Y para plantear bien la pregunta, Heidegger, como buen filósofo, se pregunta qué significa preguntar. ¿Qué partes tiene una pregunta? Y entonces él encuentra que preguntamos sobre algo, ¿sí? Sobre un asunto, sobre un tema, que en este caso es el ser. Le preguntamos a algo o a alguien para obtener una respuesta. Y Heidegger dice, bueno, cuando preguntamos por el sentido del ser o por el ser,
¿A quién le estamos preguntando? Pues al hombre mismo. Entonces ya ahí tenemos el sujeto a quien le preguntamos. Y entonces cuando Heidegger centra su atención en el sujeto que se pregunta por el ser, el Dasein, nosotros, se da cuenta de que cuando preguntamos es porque ya sabemos algo, porque precomprendemos al ser. Entonces, lo que dice Heidegger, bueno, aquí vamos entendiendo que hay varias cosas que aclarar antes de poder preguntar con toda sinceridad qué es el ser. Y para lograr eso, Heidegger dice, como viene en esta diapositiva, eh, tenemos que aclarar varias cosas. Por ejemplo, ¿cuál es el modo de dirigir la vista hacia el ser? ¿Cómo vemos al ser? ¿Lo hacemos con una mirada ontificante? Ontificante vamos a decir, buscando que el ser sea aprensible en un ente, o buscamos al ser de una manera más amplia, más allá incluso de nuestra propia tradición occidental. Porque es muy importante el modo, repito, cómo abordamos, ¿sí? Bajo qué sesgos abordamos un tema. Y la segunda condición es, hay que entender qué significa este comprender. ¿Qué es cómo es que nosotros comprendemos y captamos el sentido del ser? Y lo que yo les dije fue una parte tan solo, que fue el planteamiento histórico del comprender, que dice Heidegger, las cosas no están acabadas porque cada interpretante, ¿sí?, que busca comprender algo, lo hace desde una visión muy particular, una visión histórica, con toda la tradición de fondo. Y que luego esa tradición, para que no nos haga ruido en nuestros resultados de investigación, es decir, para que no concluyamos cosas de manera vaga, tenemos que abordar esa tradición, abordar esa historia, abordar nuestro contexto, para que siendo conscientes de todo lo que nos afecta en nuestro modo de ver el mundo, en nuestro modo de ver el ser, ya no nos pueda afectar tanto, siendo conscientes de esa tradición, haciendo consciente lo que antes estaba en el inconsciente. Bueno, y entonces dice, y captar conceptualmente su sentido. La preparación de la posibilidad de la correcta elección del ente ejemplar y la elaboración de la genuina forma de acceso al ente. Aquí Heidegger nos está diciendo que hay una posibilidad de elegir correctamente un ente al cual preguntarle. Porque aquí Heidegger, en el planteamiento de párrafos anteriores, ya había hablado de el Dasein y su precomprensión. Y recuerden lo que dijimos, cuando preguntamos algo es porque ya entendemos, aunque sea un poquito. Y entonces, el ente ejemplar sería el Dasein, el ser o el ente que se pregunta por el ser. Y luego, y la elaboración de la genuina forma de acceso a este ente. Aquí va la otra cosa. Uno era el modo de dirigir la vista hacia el ser, que tiene que ver con el dos, ¿sí? Toda esa tradición que llevamos nosotros detrás, con la cual abordamos un tema y nos sirve de sesgo. Pero aquí nos está poniendo ya no en un sentido pasivo, como sujetos cognoscentes, sino Heidegger nos está considerando como sujetos activos, capaces ¿de qué? De elaborar una forma genuina
para acceder al ente. Estos 4 elementos, muchachos, tómenlos muy en cuenta porque nos van a servir para entender todo lo demás. Heidegger nos está pidiendo que debe haber una forma genuina, diferente, con la cual accedamos al ente privilegiado, al ente ejemplar que es el Dasein. Si queremos abordar al Dasein desde categorías antiguas, desde categorías tradicionales, dicho de otro modo, ¿a qué resultado vamos a llegar? Al mismo de los autores que nos han influido. Es que yo quiero hablar del hombre. Sí, yo quiero hablar del hombre. Pues voy a hablar desde el término persona que viene por tradición aristotélico-tomista, bueno, que viene por tradición cristiana, tomada de Boecio, desarrollada por los escolásticos, y que tiene una raíz en la gramática griega. Esa sería una visión muy tradicional. Lo que Heidegger aquí nos está pidiendo es de que debemos elaborar otra forma para acceder a este ente. Obviamente que nos evite o que nos trate de evitar todos los problemas conceptuales del pasado. Y esto aquí les voy a dejar planteado porque es lo que vamos a ver regresando del descanso. Esta forma va a ser la analítica existencial. Ese va a ser el modo genuino. Analítica existencial. Y de la analítica existencial es lo que trata ser y tiempo. Vayan al índice de ser y tiempo y fíjense después de la introducción cómo titula Heidegger los subtemas, los parágrafos. Y es el desarrollo de los existenciarios, que son los conceptos que usa la analítica existencial heideggeriana. Ok, damos unos minutitos, ahorita regresamos, muchachos. Sí, bien. Ok, de aquí podemos tocar varias cosas, pero no nos vamos a meter en más senderos, sino solamente en los necesarios para este discurso. Ok, fíjense. Dice Heidegger que la pregunta por el ser apunta a determinar las condiciones a priori de la posibilidad no solo de las ciencias que investigan al ente en cuanto tal o cual, y que por ende se mueven ya siempre en una comprensión del ser, sino que ella apunta también a determinar la condición de posibilidad de las ontologías mismas que anteceden a las ciencias ónticas y las fundan. Dicho de otro modo, muchachos, de todas las preguntas científicas que puede haber, la pregunta por el ser es la fundamental. No solamente porque es lo más abstracto, sino porque al preguntar por el ser y preguntar por el ser, por el ente que se pregunta por el ser, vamos a indagar sobre el fundamento de las cosas mismas, como es el ser,
pero también sobre el ente que da vida a esta estructura que llamamos mundo. ¿A qué me refiero? A que el camino heideggeriano entiende que si bien todas las ciencias experimentales abordan a los entes y por lo tanto son en cierto modo ontologías, la pregunta metafísica por el ser y la pregunta metafísica por el Dasein son tan fundamentales porque son lo primero. Si nosotros no investigáramos lo que es el ser, en las demás ciencias, en la vida cotidiana, etcétera, simplemente no podríamos fundamentarlo. No podríamos fundamentar lo que es. Hablaríamos de las cosas sin conocer su verdad más radical, aquella que se explica por el ser. Y al investigar al Dasein, al ente que se pregunta por el sentido del ser, estaríamos fundamentando al ente mismo que es actor de todas las demás ontologías, de todas las demás ciencias que abordan al ente. Es decir, Heidegger aquí está frente a dos problemas filosóficos, el problema del ser y el problema del hombre. Y dice Heidegger, eso es lo fundamental. Cuando queremos hacer una ontología, queremos hablar de los entes, no lo podemos hacer si antes no nos preguntamos por el ente que se pregunta por el ser, por el Dasein mismo. Por eso, este planteamiento heideggeriano debe ser introductorio para entender su pensamiento. Aquí estamos en pocas líneas en las cuales Heidegger nos pone en evidencia los dos grandes problemas de su pensamiento, el ser y el Dasein, y que además los valida diciendo que son condición de posibilidad de todo lo demás. Si no somos capaces de fundamentar al ser, perdón, de fundamentar a las ciencias que hablan de los entes, sencillamente estaremos construyendo ciencias que son castillos de cartas. Ciencias que en cualquier momento sus conceptos más fundamentales sobre las que descansan pueden ser removidos. ¿Por qué? Porque no hemos pensado bien ese fundamento que está tanto en el ser como en el Dasein que hace esas ciencias. Lo que les decía anteriormente, de que el Dasein precomprende al ser, es lo que tenemos en estas líneas de este capítulo, de este parágrafo, perdón. Dice, el Dasein no es tan solo un ente que se presenta entre otros entes, sino que lo que caracteriza ónticamente a este ente, es decir, al Dasein, le va en su ser este mismo ser. La comprensión del ser es ella misma una determinación de ser del Dasein. Porque nosotros, repito, somos únicos entes que se preguntan y que precomprenden al ser. Dice después, el Dasein que se comprende siempre a sí mismo,
desde su existencia, desde una posibilidad de sí mismo, de ser sí mismo o de no serlo. Aquí nos ilumina Heidegger otro dato importante de este Dasein, que el Dasein es proyecto, como lo había mencionado anteriormente. Y posteriormente dice que la existencia es decidida en cada caso tan solo por el Dasein mismo, tomándola entre manos o dejando perderse. Es decir, Heidegger aquí nos está hablando de metafísica, pero está claro que antes de hacer la metafísica tenemos que hacer antropología. Tenemos que hablar antes del Dasein. Y aquí nos va aclarando parte del terreno de juego, y es su postura sobre el Dasein. El Dasein no está terminado, el Dasein es un proyecto, y es un proyecto que se hace de acuerdo a lo que cada uno decida. Y bueno, aquí van ustedes a encontrar en cursivas varios términos que son propios de la filosofía heideggeriana. Hay algunos diccionarios que los pueden ayudar para recordarlos o para aclararlos en determinado momento, pero afortunadamente en estas páginas Heidegger nos va diciendo qué significa cada término, aunque no va a ser tan fiel Heidegger eh, a sus propias definiciones, porque va a encontrarles otros significados también a ciertos términos más adelante. Pero bueno, por lo mientras aquí ya tienen un término. ¿Qué es la comprensión existensiva para Heidegger? Es la comprensión de sí mismo que sirve de guía. ¿Qué es la existencia? ¿No dice aquí arriba? Es el ser mismo, así en pocas palabras. ¿Qué es la existencia? El ser mismo, con respecto del cual, obviamente, se comporta de una determinada manera. O sea, existir es una determinación. Aquí, obviamente, estamos viendo significados totalmente diferentes a nuestro sistema, pero lo hago mención para que no se vayan a confundir posteriormente. Sepan que aquí estos términos son definiciones o nociones en el sistema, bueno, en el pensamiento heideggeriano. Ok. En esta sección Heidegger ya nos va a poner frente a lo que él llama ontología fundamental. Dice, las ciencias son maneras del ser del Dasein, en las que éste se comporta también en relación a entes que pueden ser otros que él. Ahora bien, al Dasein le pertenece esencialmente estar en el mundo. Ojo, Heidegger dice que para entender al ser tenemos que entender al Dasein, porque él se pregunta por el ser y él precomprende al ser. Entonces, en esta empresa que él tiene, en esta meta de entender al Dasein y de hacer una analítica ontológica, Heidegger trata de identificar qué es lo que caracteriza al Dasein.
Lo primero, ya lo dijo, ¿no? Que el Dasein es proyecto, que el Dasein es lo que él elija, lo que él haga de sí. Y ahora nos da otros datos, que el Dasein es un ser en relación. Y otra, que al Dasein le pertenece estar en un mundo. Y entonces dice Heidegger, ahora sí, entonces la comprensión del ser, del Dasein, comporta originariedad o la comprensión de algo así como un mundo y la comprensión del ser del ente que se hace accesible dentro del mundo. No significa otra cosa sino que en medio de esta relación, que es el ejercicio de su ser, el ejercicio del ser del ente, estar en el mundo, relacionarse con las cosas, en esta misma relación ya está presente la comprensión. El Dasein no pudiera comprender de otro modo si no es en esta estructura, en este estar, en este ser en relación con otras cosas. Ese es el modo de comprender, el modo de ser del Dasein. Dice Heidegger muy claramente que las ontologías, cuyo tema es el ente que no tiene el carácter de ser de Dasein, están fundadas en la estructura óntica del Dasein mismo, que lleva en sí la determinación de una comprensión preontológica de ser. Este es, vaya, una crítica sencilla a lo que les había mencionado hace un momento de las demás ciencias, ¿sí? Que tratan a entes. Piensen ustedes en la física, en la química, en la biología. Pero todas ellas están fundadas en esta estructura que tiene el Dasein mismo, en una estructura de relación, en una estructura que ya precomprende al ser. Incluso que lo precomprende antes de plantearse teóricamente al ser mismo. Y bueno, entonces dice Heidegger, de ahí que la ontología fundamental, que está a la base de todas las otras ontologías, deba ser buscada en la analítica existencial del Dasein. Aquí ya llegamos a la mina de oro, muchachos, porque ya podemos entender entonces por qué leemos a Heidegger en este punto de la clase. ¿Por qué nos tomamos la molestia de leer esta obra de Ser y Tiempo? Porque en ella Heidegger dice que para abordar al ser tenemos primero que tenemos que hacer una ontología fundamental. Y esta ontología fundamental no trata de cualquier ente, trata del ente que se pregunta por el ente, que es el Dasein, y que el Dasein es único y es un sujeto privilegiado porque precomprende al ser. Por lo tanto, ¿qué sigue? Antes de hacer metafísica tenemos que hacer una ontología fundamental. ¿A través de qué? A través de esta analítica existencial del Dasein. Y bueno, ya. Heidegger nos dice que el Dasein tiene primacía sobre todo ente, es decir, en un sentido óntico, porque el Dasein está determinado en su ser por su existencia, es decir, el Dasein, su propia determinación es lo que él decida, ¿sí? A diferencia de los otros entes que no pueden autodeterminarse como proyecto, y que además tiene una primacía ontológica.
porque de por sí el Dasein es ontológico a sí mismo. Aquí yo les comparto la explicación que a mí me dieron de óntico y de ontológico, que a mí me pareció muy genial. Podríamos decir varias cosas de óntico y ontológico, pero yo le entendí de la siguiente manera y estoy seguro que les puede ayudar mucho a ustedes. Lo óntico es lo fáctico, las cosas que son, como se dan en la realidad misma. Eso es lo óntico. Y lo ontológico es aquello que se piensa de esas cosas que están ahí. Es este tratamiento intelectual de las cosas. Guíense, muchachos, por favor, en las raíces de las palabras. Eric, Óntico. perdón, ¿Sí? perdón, Sí, dime. ¿podrías repetir otra vez? Óntico y ontológico, o sea, sí, voy siguiendo, nada más como que repetir esa parte, ¿no? Sí, sí, claro. Óntico es el factum, las cosas que están ahí, lo que sucede cotidianamente, el ente en concreto. En cambio, lo ontológico es aquello que se piensa de esos entes concretos, de ese factum, de esa cotidianidad. Ahora sí, bueno, antes de continuar, sí, sí, ¿lo alcanzaste Sí, sí, ahora a sí, ya. apuntar? Sí, a tomarlo. Sí. Ok. Bueno, entonces ahora sí podemos entender. Cuando Heidegger dice que el Dasein tiene una primacía óntica, queremos decir que en todos esos entes que hay, en todo este factum, en toda esta realidad, el ente principal es el Dasein, porque como ente es muy diferente al resto de entes, porque él es un ente que precomprende al ser, es un ente que precomprende al ser, es un ente que es proyecto, ¿sí? Que no está acabado, a diferencia de los otros. Y decimos con Heidegger que el Dasein tiene primacía ontológica, porque él es el que se cuestiona las cosas. Él es el que por su propia naturaleza racional es capaz de teorizar sobre los entes. Es más, y subrayo, su ser mismo es ontológico, porque la ontología sería esta indagación, este cuestionamiento, este proceso filosófico por analizar las cosas, por analizar los entes. Y recordemos cuál era la naturaleza humana, la racionalidad. Y la racionalidad siempre lleva al cuestionamiento, al preguntar, como decía Heidegger arriba. O sea, el preguntar, el comprender, el indagar es un modo de ser de este ente que es el Dasein. Por lo tanto, él se pregunta por las cosas y es más, se pregunta porque es parte de su propio ser y es más, se pregunta incluso por su propio ser, ¿sí? Ni siquiera por el ser en general. Es capaz de preocuparse y preguntarse por su propio ser. Entonces, ontológicamente, él es privilegiado. Ónticamente, dijimos que también lo es, porque a diferencia del resto de entes, es un ente diferente, con mayores capacidades, en apertura. ¿Sí? Hasta aquí, ¿todo claro, muchachos? Sí, sí, voy siguiendo. Ok, porque ya de aquí nos agarramos parejo. Ya casi acabamos. Ok. Y bueno, a estas dos primacías, Heidegger le agregó una tercera, pero no nos vamos a detener en esa tercera. Sino vamos a la siguiente página.
en la cual Heidegger concluye, y aquí ya van las participaciones de ustedes. La demostración de la peculiaridad óntico-ontológica de la pregunta por el ser se funda en la indicación provisional de la primacía óntico-ontológica del Dasein. Pero el análisis de la estructura de la pregunta por el ser, en cuanto tal, nos permitió descubrir una función privilegiada de este ente dentro del planteamiento mismo de la pregunta. El Dasein se reveló allí, como aquel ente que es necesario que sea primero suficientemente elaborado desde el punto de vista ontológico, si se quiere que el preguntar se vuelva transparente. Pero ahora se nos ha mostrado que la analítica ontológica del Dasein, en general, constituye la ontología fundamental. De tal manera que el Dasein viene a ser el ente que en principio ha de ser previamente interrogado respecto de su ser. Para la tarea de la interpretación del sentido del ente, el Dasein no es tan solo el ente que debe ser primariamente interrogado, sino además el ente que en su ser comporta ya siempre en relación a aquello por lo que esta pregunta se cuestiona. De modo que, como concluye Heidegger, la pregunta por el ser no es otra cosa que la radicalización de una esencial tendencia de ser que pertenece al Dasein mismo. Estos dos párrafos, muchachos, nos resumen todo lo que intentamos indagar anteriormente. ¿Alguna duda? Espero que hayamos hecho clic en por qué he elegido esta lectura como problema actual sobre el ente. Porque, repito, la investigación por el ser debe de empezar por la investigación por el ente privilegiado que se pregunta por el ser. Por lo tanto, podemos decir que el planteamiento heideggeriano es muy propio, porque el planteamiento, aunque nos apunta al ser, empieza por el ente privilegiado. Y aquí vemos una radical diferencia con la ontología aristotélico-tomista, porque la ontología aristotélico-tomista trabaja a la ontología de modo general, tratando de armar conceptualmente una noción que indique, como lo vimos en las clases, que indique algo que está ahí, un sujeto que está en un acto. Y que es un término muy extenso, tan extenso que no lo podemos distinguir de manera adecuada respecto del ser, al menos provisionalmente. Pero fíjense, ese esquema atomista en comparación a este esquema que nos dice, no, o sea, sí hay que irnos al ente, pero hay que hacer primero una ontología fundamental. Y la ontología fundamental tiene que apuntar hacia el Dasein que se pregunta por el ser, el Dasein que precomprende al ser. Es más, al Dasein cuyo ser le corresponde ser del mismo modo de lo que se pregunta él mismo.
Repito, ¿alguna duda? Pues creo que no, Eric. Gracias. Ok. Bueno, creo que estamos solos. César. Bueno, no, mejor eso lo dejamos para después, las participaciones. La lectura de ustedes que les pedí fue el capítulo 2, parágrafo 5, de la introducción, ¿no? De Hacer y Tiempo, en la que vamos a hablar de esa analítica ontológica del Dasein, algunas cuestiones que implica, y con eso terminamos, pero bueno, hasta ahí le vamos a dejar respecto de la clase. Mientras quiero aprovechar, César, ¿ya escogiste tu tema para el ensayo? Es bueno, de los temas que habías subido información, ¿no, Eric? Que tuviste unos artículos de subir y demás, ¿no? Ah, bueno, esa era una opción. O sea, pueden Ajá. elegir cualquier problema de Ah, la ah, metafísica, ajá. Bueno, pero sí independientemente. era de ese trabajo, ¿no? Ajá, sí, que es Ah, ok. para como examen final, ¿no? Sí, no, la verdad, bueno, no he detallado. Me quedé, la verdad, a la mitad de la lectura de los textos, bueno, porque como que me llamaba la atención, por eso decía, ¿no? De subir y para no confundirme de trabajo, pero así es ese. Me parece bien. Tengo que terminar la lectura, digo, para poder ver si sí o si no, pero bueno, estoy en eso. Ok, muy bien. Porque ya hay que definirla. No tengo aquí el calendario, pero creo que regresamos, ¿qué? 2 semanas a clases en enero. Sí, creo que es 4 cuando volvemos. Ok, para que no se te vayan a juntar las cosas. Sí, Donald, aprovechando que regresaste, Sí. ¿ya elegiste tu tema para el ensayo final? No, igual que César, también me quedé en lo de subir. Bueno, a mí me pareció interesante su propuesta, pero no he profundizado en lo demás y en cuanto tal no he abarcado y no he decidido así ya propiamente uno. Ok, ok. Pues ya deciden, muchachos, para que veamos de qué manera les puedo apoyar, ¿va? Si no, van a estar corriendo. Una de las estrategias que yo les recomiendo a ustedes, que a mí y a varios de mis compañeros nos sirvió en su momento, fue el ir haciendo las cosas por etapas, con antelación, obviamente. Entonces, por ejemplo, así de un ensayo final, decidir el tema con mucho tiempo de anticipación y a lo largo de las semanas, sin tanta dedicación, casi sin tanta intensidad, pues, ir buscando bibliografía, irla juntando. Y después, ya casi cerca del momento de la entrega, ahora sí las lecturas, pero ya sin búsqueda de más información. Y ya, la redacción final. Les recomiendo que hagan eso, muchachos, y les aseguro que se les va a hacer un poco menos pesado, ¿vale? Bueno, no sé si tengan alguna duda de los trabajos que haya que entregar, o de lo que vimos ahorita. no por el momento no, Eric, gracias. Ok, sale, pues entonces aquí le vamos a dejar. O bueno, no sé si Tona tenía algo. No, nada. Bueno, hay unas cosas que tengo, pero te mando mensajes que me enredé en algo. Ok, Pero te está mando bien. mensajes. Sí, va que va, Tona. Bueno, eso sería todo, muchachos. Ya para no cansarnos de más con estos temas sabrosos de la metafísica. Sí, Pasen buena gracias. tarde.
Sí, igualmente. Gracias.